Hola chicos y chicas, mediante este video vamos a retroalimentar la actividad 5 de esta experiencia número 3 que corresponde al área de matemática, ¿no? Soy el profesor Carlos Miranda Oriarte y empezamos. El tema para esta actividad es analizamos el consumo del volumen del agua para la conservación de la salud. Este tema corresponde a la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización y se relaciona con las cuatro capacidades. Modela objetos, comunica su comprensión, usa estrategias y procedimientos y argumenta afirmación. Puedes parar ahí el video para poder eh, leer lo que significa cada una de esas capacidades, ¿no? La situación problemática planteada para esta actividad nos dice así: peruanos sin conexión al servicio del agua potable, pagan más por ella. Según el INEI, el 9,2% de la población total del país no accede al agua por red pública. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Servicio y Saneamiento, SUNAS, señala que se paga 3 soles por metro cúbico cuando se tiene una conexión estable, una red pública, y 15 soles si no se tiene. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que una persona debe consumir 100 litros de agua diarios, mientras que para CEDAPAL, ese día la institución nacional que regulariza el agua, el consumo diario debería ser de 163 litros. Miren, 63 litros más que según la OMS. ¿Qué nos dice la situación? Dice: Rosa y su familia compran agua de los camiones cisterna a 15 soles el metro cúbico cada 5 días. Ellos cuentan con 2 recipientes de cada tipo, como se muestra, para, para almacenar agua. Esta situación pone en riesgo la salud de los 3 integrantes de la familia, ¿no? Esta situación siempre se ve cuando se ven en los reportajes de Lima, por ejemplo, fuera de Lima, ¿no? En los cerros, que no llega el agua, entonces llegan camiones, cisternas a repartirles y les cobran por esa cantidad de agua. Estos son los tipos de recipientes que hay. Uno es de forma prima y la otra es de una forma más compuesta, ¿no? Compleja. Y nos piden determinar estas tres actividades. Lo vamos a resolver, ya sabemos, con el método de Paul. ¿Qué datos se presentan en esta situación? Sabemos que en este caso Rosa y su familia no tienen agua y por lo tanto compran de los camiones cisterna. Y eso quiere decir que deben pagar 15 soles por metro cúbico de agua. Y también nos dice que tienen 2 recipientes de agua a almacenar. Uno es de forma prisma rectangular y el otro de una forma compuesta, ¿no? Por un cilindro y un tronco de cono. ¿Qué nos piden hallar? Antes de eso, para conocimiento, un metro cúbico significa que es una figura, un prisma rectangular que mide 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto, ¿no? Estas 3 dimensiones componen a lo que es un prisma de 1 metro cúbico. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden determinar el volumen, ¿cierto?, de los recipientes, el monto que se debe pagar por todo el agua que deben consumir por los 5 días y al mes también se puede calcular, y además de justificar si la cantidad de agua adquirida por la familia Rosa alcanza para cubrir las necesidades básicas, ¿no? Tenemos información suficiente para responder las preguntas. Como nos solicitan calcular el volumen de cada recipiente, identifiquemos si tenemos algunas dimensiones que necesitamos en el prisma del recipiente compuesto. Acá, regresando un poquito a la anterior, en la figura del prisma, perdón, de la figura compuesta, aquí el dato que no nos dan es la altura del tronco de cono, no nos dan la altura. Bueno, eso lo vamos a, a resolver luego. Ya entrando al tema en sí, vamos a diseñar nuestro plan siguiendo estos 3 pasos. Primero, vamos a conocer algunas nociones básicas
para conocimiento propio o recordar qué significa cilindros, conos, truncos, características, elementos y volumen. Luego con eso ya sabemos, debemos calcular el volumen de cada recipiente y finalmente, haciendo las conversiones de volúmenes, ya hacer unas recomendaciones finales. Muy bien. Siguiendo el primer paso, a ver, vamos a conocer los diferentes tipos de cuerpos geométricos. Tenemos los poliedros y los cuerpos de revolución. Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todos polígonos, ¿no? En este caso, figuras planas que pueden ser regulares y irregulares. Y los cuerpos de revolución son, sin embargo, en los que al menos algunas de sus caras son curvas, ¿no? Vamos a ver qué tipo de poliedros existen. Tenemos los prismas y las pirámides. En los prismas se clasifican, por ejemplo, tenemos prisma triangular, cuadrangular, hexagonal, pentagonal, de acuerdo al número de lados de su base, al igual que la pirámide, ¿no? La pirámide, en este caso, solamente tiene una base y el prisma tiene dos bases iguales. El cuerpo de revolución tenemos tres tipos: cilindros, conos y esferas. Muy bien, ahí vemos el cilindro, que tiene dos bases iguales, la esfera, ¿no? Que es una figura de un cuerpo de revolución que no tiene base, el cono, que sí tiene una base circular, y al ser cortada por un plano, va a quedar un tronco de cono, ¿no? Vamos a decir que el tronco de cono es un subelemento de un cono. Muy bien, entonces ya sabemos que un prisma, ahí están los diferentes tipos de prismas que pueden existir. Ese depende el tipo de lados que tiene la base, ¿no? Los elementos de un prisma, tenemos el vértice, tenemos la altura, las aristas en la base, las aristas laterales, ¿no? Cara lateral, en este caso rectángulos, y tenemos la base superior a la cara superior, ¿no? Vértice podría ser la unión de dos aristas, mientras que la arista vendría a ser eh, la unión de dos vértices, ¿no? Muy bien, entonces atendiendo a eso, prisma es el primer recipiente, ¿no? El primer recipiente tiene esa forma de un prisma, 40 por 40 de base por 120 de alto. Entonces, el volumen se puede calcular con la fórmula área de la base por la altura. Área de la base por la altura. Y como vemos acá, la base hoy mide 40 a 40, entonces son la misma cantidad. Entonces, podemos reflexionar que acá es un cuadrado, ¿no? ¿Cómo hallamos el área de un cuadrado? L al cuadrado, ¿no? Base al lado al cuadrado. Entonces sería 40 al cuadrado, 40 centímetros al cuadrado por la altura, que es 120. Resolvemos 40 al cuadrado, que es 1600 centímetros cuadrados por 120 centímetros. Recordemos que también la unidad se eleva al cuadrado. Y acá se multiplica 1600 por 120, nos sale 192.000 centímetros cúbicos. Recordemos que acá los exponentes se suman, ¿no? 2 y acá sobre de que es 1, entonces sería centímetros cúbicos. Entonces esta es la capacidad o el volumen del primer recipiente, de que es la forma de un prisma. Y esto está en centímetros cúbicos. Como ahí nos mencionan el término metro cúbico, para pasarlo a metro cúbico hay que atender estas conversiones de unidades. Atención acá. Entonces, entre una unidad y otra, mire, acá vemos, por ejemplo, las unidades yendo de menor a mayor hacia arriba. La menor son milímetros cúbicos, metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, decámetros cúbicos, hectómetros cúbicos y kilómetros. Si quiero convertir de arriba hacia abajo, de una unidad mayor a una unidad inferior, multiplico siempre por mil, por mil, por mil, por mil. Y si de una unidad menor a una unidad mayor, inmediata, siempre divido entre mil, entre mil, entre mil. Muy bien, como nos piden de centímetro cúbico a metro cúbico, si nos damos cuenta,
de abajo hacia arriba, entonces vamos a dividir entre 1000, dos veces. Entonces significa que vamos a dividir entre 3030 serían 1.000.000. Vamos a dividirlo, esa cantidad, entre 1.000.000. ¿Qué significa dividir entre 1.000.000? Correr la coma 6 cifras, ¿no? Porque tiene 6 ceros. Entonces sobreentiende que la coma está acá, el último, porque ahí está decimal. Entonces corremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la coma iría antes del 1 y para completar la parte entera lo completamos con 0. Por lo tanto, el volumen sería de 0,192 metros cúbicos. Esa es la capacidad del primer recipiente. En el segundo recipiente, bueno, eso es para conocer acerca de un cilindro, sus formas, sus elementos. Tiene un eje central, tiene la generatriz, esta línea verde, tiene la base abajo, dos bases arriba, ¿no? Dos bases que son de forma circular, el radio, que vendría a ser esta línea azul, que es desde el punto centro hasta un lado del círculo, caras laterales, toda esta parte, ¿no? Y la altura, que es la línea amarilla, que es del punto centro de la base inferior al punto centro de la base superior, formando un ángulo de 90 grados. En este caso, a ver, por ejemplo, vemos que las bases son círculos y la cara lateral, si lo abrimos, lo descomponemos, sería un rectángulo. Un lado entonces vendría a ser la altura, como esta parte, y así de largo mediría 2pi radianes. ¿Por qué? Porque es la fórmula para calcular el perímetro de un círculo, porque esta línea se desprende de esta parte, ¿no? Si lo volvemos a cerrar, esta línea de acá tiene que coincidir con el contorno de este círculo, al igual que esta parte. Por lo tanto, el perímetro mide 2pi radianes. Pi, recuerden que es 3,1416, es un valor irracional. Entonces, área de la base. El volumen es área de la base por la altura. El área de la base, como vemos acá, es un círculo. Y es igual a pi por r al cuadrado. Ese es el área de un círculo. Pi por r al cuadrado multiplicado por la altura. Entonces, ahora sí. En el segundo recipiente tiene esta forma, pero primero vamos a calcular esta parte de aquí hasta acá. Como vemos, hasta aquí es un cilindro, ¿no? Es un cilindro. Y de aquí para arriba es un tronco de cono. ¿Ya? Lo vamos a descomponer. Primero con el cilindro. Entonces vemos que mide el R, radio, mide 40, ¿no? Del punto centro hasta un lado, 140 centímetros, y la altura 120 centímetros. Entonces, reemplazando en la fórmula, pi 3,1416 multiplicado por 40 de radio al cuadrado por 120 centímetros. 40 al cuadrado sería 1600 por pi y por 120 sale un total de 603.187,2 centímetros cúbicos y lo dividimos entre 1000 como en el caso anterior para convertir los centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿no? La coma corre 6 posiciones y nos queda un total de 0,603, más o menos aproximadamente ahí, redondeándolo solamente con 3 decimales, metros cúbicos. Ese sería el volumen del cilindro nomás, de esta parte. Ahora tenemos que ver del tronco de cono, ¿no? Parte de un cono. El tronco de cono tiene estos elementos. La altura, tiene un radio mayor, ahí está, y un radio menor, porque la base arriba es pequeña, la base inferior es, ¿no? Esta es la fórmula para calcular el volumen de un tronco de cono. Pi por h, que es la altura, multiplicado por r minúsculo, que es el radio menor, al cuadrado, más r mayúsculo al cuadrado, que es el radio mayor, más el producto de los dos entre 3. Entonces vamos a reemplazar los dos resultados. Entonces reemplazando ahí tenemos, ¿no? Les comentaba que, por ejemplo, aquí este dato no había en la situación. Hemos puesto 20 centímetros para
calcular ahí el resultado final. Vamos a decir que de 20 centímetros. Entonces, reemplazando, ahí tenemos PIB 3,146, altura 20 centímetros que están poniendo, radio menor 20 centímetros también, radio mayor 40 centímetros al cuadrado más el producto de los dos, 20 por 40 también, sobre 3. Entonces, haciendo acá hemos multiplicado el 3,146 por 20, nos sale 662, 20 al cuadrado 400, 40 al cuadrado 1600 y 20 por 40, 800, todo sobre 3. Sumando, en el paréntesis nos sale 2800 y se debe multiplicar por 822 dividido entre 3 y nos sale un resultado de 58.643 centímetros cuadrados, centímetros cúbicos, perdón. Ya sabemos que esto, para convertirlo a metros cúbicos, hay que dividirlo entre 1.000.000. Entonces la coma corre 6 posiciones y nos quedaría un resultado de 0,059 metros aproximadamente, ¿no? Porque estamos redondeando. Entonces, este es el volumen del cono, del tronco de cono, con el volumen del cilindro. Tenemos que sumarlo para hallar todo el recipiente de este cono. Entonces, ahí lo sumamos los dos resultados anteriores, 0,603 que fue del cilindro y 0,059 que fue del tronco de cono. Sumando nos sale un total de 0,662 metros cúbicos. En litros, esta cantidad hay que multiplicarlo por 1000. En otras palabras, corremos la coma 3 cifras para acá, nos quedaría en esta parte. Esto sería 662 litros en realidad. Muy bien, entonces para finalizar, ahí estamos comparando los dos volúmenes, los dos resultados, y ya hallando los costos, miren, anteriormente están los dos volúmenes, tenemos que sumar los dos volúmenes o hallar de cada uno y multiplicarlo por 15, ¿no? A ver, entonces del volumen del primer recipiente nos sale 0,192 y eso en realidad hay que multiplicarlo directamente por 15 y nos sale 2,88 soles, ¿no? El otro recipiente nos salió 0,672 metros cúbicos, 0, por 15. Eso nos sale un aproximado de 9,903 soles, ¿no? Del segundo recipiente. Entonces, para ver del costo de ambos, tenemos que sumarlos y nos sale un aproximado de 12,783 milésimos. Bueno, en este caso sería como 80 céntimos. 12,80 céntimos. Y esto es lo que pagan por los dos recipientes, que les dura por 5 días, ¿no? Por 5 días. Pero como quieren al mes, pues cada 5 días pagan eso. Significa que nuevamente al mes van a pagar 6 veces. 6 veces, porque 6 por 5, 30. Entonces, este resultado final, 12,78, como yo le decía 12,80, hay que multiplicarlo por 6 y nos sale un aproximado de 76,70 céntimos, ¿no? Entonces, eso es lo que pagan al mes por los dos recipientes. Finalmente, a ver, podemos deducir, asumimos que la familia de Rosa compra agua del camión cisterna por 5 días y llena ambos recipientes. Ellos estarían gastando 12,80, ya estamos redondeando, aproximadamente por llenada, lo que hace un gasto de 76,70 céntimos aproximadamente, ¿no? Al mes. Y comparando
A ver, eso ya lo que tenemos del anterior. En realidad, a ver, lo que se está diciendo ahí, ya viendo la cantidad de metros cúbicos, esto es lo que se, de los dos recipientes, ¿no? Sumando los dos, nos da 0,854 metros cúbicos por los 5 días, hablando de capacidad, de la cantidad de metros cúbicos, ¿no? Los dos recipientes. Es lo que se llena y le dura por 5 días. Pero nuevamente, eso hay que multiplicarlo por 6 para ver cuántos metros cúbicos eh, consumen al mes. Entonces, por 6 nuevamente, y les da un total de 5.124 metros cúbicos. 5.000, 5,124 metros cúbicos. Allá, 5,124 metros cúbicos por mes. Ya, si lo llevamos a litros, esto lo multiplicamos por 1000, la coma corre acá hasta el 4, entonces ahí sí nos da 5.124 litros. ¿Sí? Entonces, observen acá, 5.124 litros consumen al mes, llenando de la cisterna. Pero qué nos decía Sedapal? Que una persona debe gastar 163 litros diarios. Entonces, hagamos la comparación aquí nomás. Como ellos son 3 integrantes, entonces 163 por 3 sale un aproximado de 489 litros diarios. Y esta cantidad, como es diarios, lo vamos a multiplicar por 30 días, ¿no? Y sale un aproximado de 14.670 litros al mes, entre los 3 integrantes. Entonces, estos son litros, ¿no? Acá arriba salía 5.124 litros. Y acá es 14.670 litros al mes. Esto es lo básico que se debe gastar. Pero ellos gastan, ¿no?, solamente 5.124. Entonces hay una diferencia mayor, ¿no? Entonces falta más agua a esa gente para cubrir sus necesidades, ya sea para su aseo personal, ya sea para cocinar, para el lavado de su ropa, de sus alimentos y todo lo que se puede necesitar. Entonces, esas son algunas deducciones que podemos hacer, ¿no? Entonces, según el dato proporcionado por Sedapal, se calcula que una familia con 3 integrantes debiera gastar 14.670 litros al mes. Sin embargo, la familia gasta solamente 5.124 litros. Entonces, por lo tanto, es un riesgo muy grande para esta familia porque eh, le falta consumir agua, ¿no? Para todas esas necesidades. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Ahí está el video.